Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Un placer. Adelante, bienvenidos todos. Gracias por aceptar la clase a esta hora. ¿Podemos empezar un ratito? Adelante, los escucho. Sí, doctor. Líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Sí, que sí, de repente me va a hablar y así ya están viniendo las cosas. Buenos días. Bueno, ahora vamos a Vamos a el hablar capítulo 62. del último tema de cerebro, ¿verdad? Ujú. Vamos a Y hablar que es ahora del último tema que es el flujo sanguíneo cerebral. Ya hablamos de una neurona. Ahora vamos a ver cómo come, de dónde come, cuáles son sus requerimientos de oxígeno. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien, adelante. Bueno, recordaremos que pues el encéfalo es suministrado por cuatro arterias grandes, que son dos carotidias y dos vertebrales. Y así estas van a formar el polígono de Willis. Después del polígono van a partir y se van a desplazar a lo largo de la superficie cerebral, donde van a dar origen a las arterias piales. Aquí lo podemos ver en la imagen que les puse, donde tenemos la arteria pial, donde después estas se van a ramificar y van a dar origen a las arteriolas penetrantes. Y estas van a estar separadas del tejido encefálico por un espacio subaracnoideo, que es el espacio de Virchow-Robin. Así es. Aquí en la imagen. Y pues estas arteriolas penetrantes se van a sumergir en el tejido encefálico y van a dar lugar a lo que son las arteriolas intracerebrales. Después se van a hacer los capilares, donde se va a dar el intercambio de sangre, los nutrientes, el oxígeno, y etcétera. Después vamos a pasar a lo que es la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Y pues tenemos que el flujo sanguíneo normal del cerebro de una persona adulta es alrededor de 50 a 65 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Siempre y cuando esté pensando, ¿verdad? Ajá. Ojalá todos tengan ese flujo sanguíneo ahorita. Y pues para todo el encéfalo es de 750 a 900 mililitros por minuto. Que si lo ponemos por los kilos que pesa el cerebro contra los kilos que tenemos de peso, el flujo es muy alto. Tal vez el órgano que más flujo sanguíneo requiere por minuto, ¿verdad? Sí, el libro también comentaba que pues solo ocupa el 2% del peso total del cuerpo, pero abarca un gran flujo. Claro, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está con esas necesidades? Requiere mucho oxígeno y requiere también mucha glucosa. Entonces, constantemente tiene que estar siendo irrigado para aportar esas dos cosas. Y se cree que la regulación del flujo pues se debe a varios factores, como es la concentración del dióxido de carbono, la concentración de iones de hidrógeno, la concentración también de oxígeno, y por último la sustancia liberada por los astrocitos, que se cree que van a Y aunque regular. aquí se comenta por separado, pues la realidad es que
es un círculo único, vicioso, ahí para bien o para mal, ¿no? ¿Sí? Si el paciente disminuye el CO2, pues va a generar hidrogeniones, porque va a generar ácido Ujú. carbónico. Y si genera ácido carbónico, va a generar una vasodilatación para que aumente el flujo sanguíneo cerebral. El problema es que si se incrementa el flujo sanguíneo y ese proceso es patológico, va a llevar a edema cerebral. Y el edema cerebral produce más hipoxia. Y la hipoxia más liberación de CO2, y entonces se genera más vasodilatación para aumentar el flujo de oxígeno. Y esa vasodilatación genera más edema cerebral. Y entonces un círculo que parece bueno acaba volviéndose muy mal. ¿Sí? Ujú. Adelante. Y luego pasamos que el exceso de iones hidrógenos y de CO2 aumenta el flujo sanguíneo, ya como lo comentó el doctor. El dióxido de carbono va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral al combinarse con el agua de los líquidos corporales y pues va a formar el ácido carbónico. Posterior a eso, el ácido carbónico va a producir iones de hidrógeno, provocando una dilatación de vasos, aumentando el flujo. Después también tenemos que el ácido láctico y el ácido pirúvico van a aumentar el flujo sanguíneo cerebral de igual manera, de la misma forma. Y aquí tenemos pues una gráfica donde se ve que entre más CO2 haya en el flujo en el cerebro, pues va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo. Que es exactamente lo que yo estoy comentando. Abajo, en el eje horizontal, está la concentración arterial de dióxido de carbono. A mayor cantidad de CO2, mayor aumento del flujo sanguíneo cerebral en número de veces, hasta 2 veces, ¿sí? Lo normal, ¿sí? Sí, sí. Lo interesante de eso es que eso puede ser genial para evitar un edema cerebral, pero también puede condicionar el edema cerebral. No sé si ustedes recuerden por ahí de un futbolista que se llama Salvador Cabañas. Juega en un equipo que no es muy bueno, en el América. No, no es cierto, es una broma. ¿Pero alguien ha oído la historia de Salvador Cabañas? Sí, Sí, yo sí. doctor. ¿Quién dijo sí? Bueno, pero creo que ya tiene mucho, una noticia de como del 2012, por allá. Claro, tiene muchos años. ¿Qué pasó con Salvador Cabañas? Un domingo se fue a un antrillo y le pegaron un balazo en la cabeza. El comentario va que luego lo llevaron al hospital, al parecer no era una bala muy grande, pero la primera noticia del día siguiente que se da, porque jugaba en el América y entonces pues era noticia, los doctores del hospital dicen no ha muerto, lo hemos operado, está intubado, pero le quitamos un pedazo de los huesos del cráneo. ¿Para qué? Porque el edema cerebral iba a hacer que el cerebro se expandiera. Y si el cerebro se expande y no tiene hacia dónde expandirse, pues se va a expandir hacia abajo, hacia el agujero occipital y hubiera generado un enclavamiento del tronco cerebral y él se hubiera muerto. Entonces le quitaron un pedazo del cráneo, le hicieron una craniotomía y le quitaron un pedazo del parietal para que el cerebro, si se fuera a expandir, se expandiera hacia esa área y no se muriera. Fíjense nada más. Entonces lo que se hace, y dijeron, lo tenemos intubado, está con una frecuencia respiratoria alta porque el respirador lo que intenta eliminar es el dióxido de carbono para evitar que haya mayor edema cerebral. Todo eso en la televisión, en el canal de las estrellas. El que entendía un poco, pues era obvio que podía entender la gravedad de la situación, ¿verdad? Pero ahí lo comentaron a nivel nacional, algo que hoy puede ser un ejemplo para nosotros. ¿De acuerdo? Adelante. Ajá, y luego ahora vamos a pasar lo que es la importancia del control ejercido por dióxido de carbono y los iones hidrógenos sobre el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, un aumento de los iones hidrógeno reduce la actividad neuronal. Esto va a aumentar el flujo sanguíneo, que a su vez pues es bueno ya que retira los iones hidrógeno y el dióxido de carbono y pues también las sustancias formadoras de ácido para mantener el control de los iones y de la actividad neuronal, que como dijo el doctor pues puede ser tan bueno, o sea, ayudando
a retirar los iones de hidrógeno, pero pues también puede ser tan malo provocando un edema o aumentándolo. Muy bien. Desde el primer día de clases comentamos que la acidosis disminuía la actividad cerebral y que la alcalosis, como la hiperventilación donde se barre el CO2, genera un estimulante del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Adelante. Sí. Luego también tenemos que la falta de oxígeno, pues va a ser un factor para regular el flujo sanguíneo cerebral. La tasa de oxígeno normal es de 3,5 mililitros cada 100 gramos. Y si ésta llega a bajar a causa de una vasodilatación, pues inmediatamente se va a devolver el flujo sanguíneo, ya que pues el oxígeno es muy importante y pues no va a estar a condiciones normales. Después vamos a tener que las sustancias liberadas por los astrocitos van a regular el flujo sanguíneo cerebral. Esto se han hecho estudios experimentales donde han demostrado que la estimulación eléctrica conduce a aumentos de los iones de calcio y esto va a provocar una vasodilatación en las arteriolas cercanas. No se sabe claramente los mediadores, pero se cree que son el ácido nítrico, metabolitos del ácido araquidónico, iones potasio y la adenosina. Después la medición del flujo sanguíneo cerebral y sus efectos sobre la actividad cerebral. Bueno, para registrar el flujo sanguíneo se inyecta en la arteria carótida una sustancia radiactiva, como lo es el xenón radiactivo, y pues se va a recoger la radioactividad en cada segmento cortical para detectar la actividad cerebral. Yo siempre les comento. Mediante esta técnica quedó claro que el flujo cambia, pues dependiendo de la zona y de los estímulos. Por A mí me ejemplo, encantaría, nosotros imagínate. al cerrar el puño, No, te escucho, adelante, te dejo a ti. Síguele, Miguel. ok, perdón, es que se me está trabando. Muy bien. Por ejemplo, nosotros al cerrar el puño, pues vamos a generar un aumento de flujo en la corteza motora del lado opuesto del cerebro. Este efecto, pues, va a estar suscitado por una actividad neuronal donde pues va a aumentar del lado opuesto y aquí se genera la acción. Luego aquí les puse una gráfica donde se hizo un experimento en un gato donde se registra el flujo sanguíneo y pues vieron que tuvo una actividad neuronal elevada en la corteza occipital debido a que le pusieron una luz muy intensa alumbrando los ojos y pues aquí en la tabla se ve cómo se eleva el flujo sanguíneo al momento de iluminar los ojos con la luz. Y también vamos a tener la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, pues va a proteger al cerebro de fluctuaciones en la presión arterial. Bueno, tenemos que el flujo sanguíneo va a estar autorregulado con mucha precisión. Esto quiere decir que, bueno, su intervalo va de 60 a A 140 140 milímetros de milímetros de mercurio. mercurio de presión arterial media, ¿sí? Sí, esto quiere decir Entonces, que puede habría bajar
La conclusión aquí con un flujo tan, como tú dices, tan regulado, pero con parámetros tan amplios, nos da a entender que presiones arteriales muy altas podrían no afectar el flujo sanguíneo y tampoco presiones muy bajas. Es que el paciente, doctor, llega un paciente y tiene 80, 60 de presión. Lo primero que tú pensarías es muy baja. ¿Y cómo viene? Dice, no, viene perfectamente bien, doctor. ¿Por qué? Porque su presión arterial media no está debajo de 60. Entonces, seguramente él tiene un nivel de conciencia correcto. Si tuviera una presión de 180 a 100, a lo mejor su presión arterial media no brinca de 140 y teniendo una hipertensión tan severa, el paciente llega sin alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? La variable es muy grande. Habrá gente que llegue con 200 de presión sistólica y tiene 100% su nivel de conciencia. Lo que quiere decir que el flujo difícilmente se va a afectar ya cuando empieza a ver, pues en situaciones extremas, ¿va? ¿Sí? Sí, Adelante. sí, pues como ya dijo, pues no, o sea, puede variar dentro de 60 a 140 y pues no va a producir un cambio notable o un daño muy notable. Bueno, eso fue todo de mi parte. Muy bien. Bueno, ahora voy a continuar yo con lo que es la función del sistema nervioso simpático en el control del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, el sistema circulatorio cerebral va a poseer una potente inervación simpática que va a ascender desde los ganglios simpáticos cervicales superiores en el cuello y pues va a llegar al encéfalo acompañado de lo que son las arterias cerebrales. Esta inervación pues se encarga de las grandes arterias y también de algunas arterias medianas, y estas pues van a penetrar también el parénquima encefálico. Y bueno, en el libro viene un ejemplo de que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio pues de alto rendimiento, la presión arterial va a subir, pero el sistema nervioso simpático lo que va a hacer es que va a contraer las arterias de tamaño grande e intermedio para impedir que la presión elevada no llegue hasta los vasos sanguíneos cerebrales más pequeños y pues ocurra una hemorragia o algo así por el estilo. ¿Le das a la que sigue, por favor, más corriente? Bueno, ahora con la microcirculación cerebral, pues bueno, la cantidad de capilares y la velocidad del flujo sanguíneo es el cuádruple en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Esto pues, ya que tiene necesidades metabólicas pues más grandes. Y otra característica es que pues son, bueno, en cuanto a su estructura pues son más permeables, son menos permeables, ya que pues sus caras van a estar reforzadas por los podocitos neurogliales, y estas son prolongaciones de las células de la glía y pues le dan un soporte físico a estas, a las arterias. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, ahora con lo que es el ictus cerebral, bueno, el libro menciona que casi todos los ancianos van a tener bloqueadas algunas arterias pequeñas. Esto pues normal. Y hasta el 10% de estas sufren ya un bloqueo como para ocasionar un trastorno grave del funcionamiento cerebral, y a esto se le conoce como el ictus. Sí, la mayoría de estos están causados por placas arterioscleróticas, las cuales tienen la capacidad de activar la coagulación. Entonces, pues, se forma un coágulo y ya bloquea lo que es el flujo sanguíneo en la arteria. Y pues puede llegar a la pérdida de funciones cerebrales en alguna área. Y la cuarta parte de las personas que sufren de un ictus, pues la misma presión arterial va a hacer que estos vasos sanguíneos se rompan. Van a comprimir el tejido cerebral
y van a alterar su funcionamiento. Y bueno, pues los efectos neurológicos obviamente van a depender de la zona que sea afectada en el encéfalo. El libro nos dice que la más Común. viene a ser la de la arteria cerebral media, que pues irriga una porción intermedia de un hemisferio cerebral. Por ejemplo, si se viera interrumpido en el lado izquierdo del cerebro, pues probablemente esta persona va a sufrir una demencia casi total o va a dejar de funcionar su área de la comprensión del lenguaje o va a pronunciar palabras, bueno, va a ser incapaz de pronunciar palabras. A través de los datos clínicos que el paciente le dé y que hemos visto en muchas clases, usted podría tener ya la idea de un diagnóstico anatómico y decir es que el área lesionada, si está paralizado el lado derecho del cuerpo, es el hemisferio izquierdo. Si aparte de tener dañado el hemisferio izquierdo y no poder mover el lado derecho del cuerpo, aparte está ciego, pues entonces pensaríamos que se le dañó el área occipital. Así es, donde está la visión. Si aparte no entiende, a lo mejor se dañó el área de Wernicke en la región parieto-occipito-temporal. ¿Sí, verdad? Sí, exactamente. Y así Pues sucesivamente. ya depende Claro. ya pues de dónde ocurra este ictus. Aún siendo alumnos de cuarto semestre ya podrían establecer un diagnóstico anatómico. No dejemos todo a lo que una tomografía nos diga. ¿Sí? Mire, y podría pasar la historia, ¿eh? Que de repente su mamá le dijera, hija, ve a ver a tu tía aquí que vive a la vuelta porque se siente mal. Ahí usted podría establecer un diagnóstico de un ictus cerebral si está paralizada del lado derecho del cuerpo o del izquierdo, si de un brazo, si de una pierna, y empezar incluso a poder imaginar y establecer un diagnóstico topográfico y anatómico, ¿no? Basado en lo que el paciente le está diciendo. No empiece usted con que, bueno, es que hay que internarla porque hay que hacerle un TAC, sí, pero ¿qué va a confirmar la tomografía? Ah, que tiene un daño en tal, mire, yo le voy a hacer un dibujito aquí a la tía porque el cerebro está así y así, de este lado está el habla, de este lado está, es que sí entiende, pero no articula palabras. Ah, entonces está en el área premotora. Por delante de la fisura central hay un área especial para la formación de las palabras. Yo creo que la tía tiene ese problema y por eso no entiende, o sí entiende, pero no habla. Cuando usted tenga una tía que no hable, pues me la presenta porque es la mejor mujer que porque no habla. Imagínese tener una mujer que no hable. Pero eso es un chiste, ¿eh? Ándele, pues sígale. ¿Le das a la que sigue, por favor, más corro? Bueno, ahora vamos con lo que es el sistema del líquido cefalorraquídeo, que pues toda la cavidad que encierra el encéfalo y a la médula espinal tiene una capacidad de unos 1.600 a 1.700 mililitros, de los cuales nada más 1.500 van a estar ocupados por el líquido cefalorraquídeo. El resto, pues obviamente por el encéfalo y la médula. Y este líquido, pues está presente en los ventrículos cerebrales, en las cisternas que rodean al encéfalo y en el espacio subaracnoideo. Y pues que está alrededor de la médula y del encéfalo. Y pues todas estas cavidades van a estar conectadas entre sí. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y bueno, en cuanto a la función amortiguadora del líquido cefalorraquídeo, pues es una de sus funciones fundamentales. ¿Sí? Amortiguar al encéfalo dentro de su bóveda sólida. Y pues cabe destacar que el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo tienen aproximadamente la misma densidad. Entonces, pues el encéfalo solo se limita a flotar en el seno del líquido y pues por lo tanto pues amortigua, no sé, pues por ejemplo un golpe. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y bueno, aquí viene lo del contragolpe, que supongo que pues ya habrán escuchado hablar de esto, que es cuando nos damos pues alguien se da un golpe y... En aquel boxeador, doctora, que le dan un golpe en la región frontal, bien dado, podría morir. ¿Y cuál sería la causa de la muerte? ¿El golpe en la región frontal? No. No. Lo que En el lo lado que lo opuesto. mata es
es el contragolpe. Cuando el golpe se siente en la región frontal, el líquido cefalorraquídeo se desplaza hacia el área frontal. ¿Y qué es lo que genera? Un amortiguamiento. El problema es que en ese momento la masa encefálica se desplaza hacia atrás, y al desplazarse hacia atrás no hay líquido cefalorraquídeo que amortigüe. No, y pues ya golpea contra el puro cráneo. El golpe se vuelve directo entre el encéfalo con la región occipital. Si hay genera edema cerebral, olvídese de la visión. Ahí abajito está el tronco encefálico. Y entonces el tronco encefálico, cuando se edematiza, se enclava junto con las amígdalas en el agujero occipital y el paciente se muere. De un golpe en la región frontal, se muere de una lesión en el área del tronco encefálico. ¿Va? Exactamente. Ese es el contragolpe. ¿Ok? Muy bien. ¿Le das a la que sigue más, corro, por favor? Y bueno, en cuanto a la formación, el flujo y absorción del líquido cefalorraquídeo, pues esta se forma a una velocidad de unos 500 mililitros diarios, que supone pues el triple o el cuádruple del volumen total del sistema, y alrededor de 2/3 de esta cantidad se debe a la secreción desde los plexos coroideos, sobre todo de los 2 ventrículos laterales. Otro se produce en la superficie ependimaria de todos los ventrículos y en la aracnoides, y otro pequeño porcentaje procede de lo que es el encéfalo. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y bueno, en cuanto a su flujo y absorción, pues primero se junta la parte segregada de los ventrículos laterales, que después pasan hacia el tercer ventrículo. Después pues se juntan la de los ventrículos laterales, la del tercer ventrículo, y pasan por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo, donde pasa por 3 agujeros, los 2 agujeros laterales de Luschka y el central de Magendie, para pasar a la cisterna magna, y de la cisterna magna se va a continuar con el espacio subaracnoideo. Después va a penetrar por las vellosidades aracnoideas, en donde pues el líquido se va a vertir hacia la sangre venosa. Ya le das a la que sigue, por favor. Y bueno, esto es pues lo que les acabo de explicar. Así es. ¿Le das a la que sigue? Y bueno, ahora en cuanto a la secreción por el plexo coroideo, pues estos son un crecimiento de vasos sanguíneos en forma de coliflor, dice el libro, que está cubierto por una delgada capa de células epiteliales. Se proyecta hacia el asta temporal de cada ventrículo lateral, a la porción posterior del tercer ventrículo y al techo del cuarto ventrículo. ¿Le das a la que sigue? Bueno, esta secreción, nos menciona el libro que depende sobre todo del transporte activo de iones sodio a través de las células epiteliales, y a su vez los iones sodio van a arrastrar iones cloruro, y ambos juntos pues van a elevar el contenido de cloruro sódico, el cual en el líquido cefalorraquídeo pues va a dotar una actividad osmótica. Entonces va a provocar una ósmosis casi inmediata de agua a través de la membrana para aportar el líquido de la secreción. Y en cuanto a sus características, las menciona mucho, bueno, hace la comparación de la que tiene el plasma. Sí, en cuanto a su presión osmótica, menciona el libro que es igual a la del plasma. En cuanto a sus iones sodio, dice que es igual a la del plasma. Los iones cloruro son un 15% mayor que en el plasma, los iones potasio alrededor de un 40% menos, y la glucosa aproximadamente un 30% menos. Y ya le das a la que sigue, por favor. Y pues ya eso es todo de mi parte. Gracias, Evelyn. Gracias. Adelante. Después pasamos a lo que es la absorción de líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas. Como ya había mencionado Evelyn,
pues esto se va a dirigir a lo que son los senos venosos, pero pues bueno, estas vellosidades aracnoideas van a hacer proyecciones de la aracnoides que van a atravesar las paredes y se van a dirigir a los senos venosos. Estas son estructuras microscópicas, pero cuando se conglomeran van a formar lo que son las granulaciones aracnoideas. Le das a la que sigue, por favor. Después pasamos a lo que es los espacios perivasculares y el líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, las arterias y las venas del encéfalo, en lo que es su tramo final, podemos ver en la imagen cómo penetran y arrastran lo que es una capa de la pía madre. Y como esta pequeña capa no se va a adherir a los vasos, por lo tanto es cuando queda ese espacio, que es el espacio perivascular. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? También, bueno, antes de pasar a esto, lo que es la función linfática de los espacios perivasculares, pues bueno, aquí los excesos proteicos salen contenidos en lo que es el líquido a través de los espacios perivasculares hasta los espacios subaracnoideos. Entonces, cuando las proteínas pasan con lo que es el líquido cefalorraquídeo para absorberse hacia las grandes venas cerebrales a través de estas vellosidades aracnoideas. Y ahora sí, con lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo y la regulación de la presión. Bueno, una presión normal en una persona acostada tiene como un promedio de 130 milímetros de agua. Y pues puede ir desde los 65 milímetros de agua hasta los 195 milímetros de agua. Y en lo que es la regulación de la presión, las vellosidades aracnoideas funcionan como válvulas que permiten la salida de líquido hacia lo que es la sangre de los senos venosos. Y pues por lo mismo, que funcionan como válvula, pues va a impedir lo que es el retroceso de la sangre. Esta acción de válvula deja que el líquido, pues de una manera, fluya a la sangre cuando la presión supera en unos 1,5 milímetros de mercurio a la de la sangre en los senos venosos. Entonces, si la presión del líquido cefalorraquídeo aumenta más, pues las válvulas se van a abrir todavía más. ¿Le das a la que sigue, por favor? Después tenemos la hipertensión del líquido cefalorraquídeo en patologías del encéfalo. Aquí el libro mencionaba dos ejemplos, en donde, por ejemplo, uno es un tumor cerebral que va a elevar la presión del líquido cefalorraquídeo al reducir la reabsorción de líquido hacia la sangre. Y se dice que esta puede subir hasta lo que son los 500 milímetros de agua. Otro ejemplo, también cuando asciende esta presión es cuando hay una hemorragia o una infección. Aquí una gran cantidad de lo que son glóbulos rojos y blancos van a llegar al líquido cefalorraquídeo y lo que van a hacer es que van a provocar un bloqueo de los conductos de absorción dados por las vellosidades aracnoideas. Y puede elevar la presión de lo que son de 400 a 600 milímetros de agua. Ajá. Y en lo que es la medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, este procedimiento
pues bueno, es con, A través de una punción lumbar. exactamente, esa es una persona acostada, sobre un costado, entonces, como ya mencionaba el doctor, se va a introducir una aguja de punción en la zona lumbar, entonces se va a conectar un tubo vertical en la cual la parte de arriba va a estar abierta, pues para que pueda subir. Entonces, si si asciende hasta 136 milímetros de altura, entonces se dice que el valor de la presión es de 136 milímetros de agua, que sería un valor normal. ¿Le puede dar el escribir, por favor? Después tenemos la obstrucción del líquido cefalorraquídeo, que puede provocar lo que tenemos en la diapositiva, Qué cosa la tan hidrocefalia. técnica en esa foto, ¿eh? Pero bueno, así es la verdad. Pues bueno, la hidrocefalia pues es un exceso de agua en lo que es la bóveda craneal. Puede haber de dos tipos, que es la comunicante y la no comunicante. Lo que es la comunicante se va a producir por un bloqueo de líquido en lo que son los espacios subaracnoideos en torno a lo que son las regiones basales del encéfalo, o también por el bloqueo de las vellosidades aracnoideas, en donde se da la absorción de líquido. Entonces es cuando se acumula en el exterior del encéfalo. Y la no comunicante es por un bloqueo en el acueducto de Silvio, que ya lo mencionó Evelyn, que es el que comunica el tercer y el cuarto ventrículo, por el cierre de este mismo acueducto. Entonces, lo que va a pasar es que el volumen de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo pues va a crecer mucho. Entonces, va a ir aplanando, pues digamos que hacia arriba el cerebro contra el cráneo, y es por eso que se da esto. ¿Ya se que sigue, por favor, Mascoro? Después tenemos las barreras hematocefalorraquídea y la hematoencefálica. Pues bueno, lo que es la hematocefalorraquídea, pues va a separar lo que es la sangre del líquido cefalorraquídeo, y la hematoencefálica, pues va a separar la sangre del líquido encefálico. Estas barreras en los plexos coroideos y en las membranas de los capilares van a estar en cualquier región del cerebro, excepto en algunas zonas del hipotálamo, en la glándula pineal y en el área postrema, en donde en donde las sustancias se van a difundir pues sin ningún problema. Y bueno, esta facilidad de difusión es porque en estas zonas hay receptores sensitivos que responden a los cambios en los líquidos corporales. Estas barreras son muy permeables al agua, al dióxido de carbono y a la mayoría de las sustancias liposolubles, como puede ser el alcohol o los anestésicos. Son parcialmente permeables a los electrolitos que ya conocemos, el sodio, el cloro, el potasio, y son impermeables a lo que son las proteínas plasmáticas y las sustancias no liposolubles. Es por eso que a veces es complicado que se logren las concentraciones eficaces de algunos medicamentos. Le das a la que sigue, por favor. Después pasamos a lo que ya había mencionado el doctor, que es el edema cerebral. Pues bueno, esta es una de las complicaciones más graves de las alteraciones dinámicas en lo que es el líquido cerebral. Esto se da por la acumulación de un líquido edematoso que va
a comprimir los vasos, lo que origina un descenso del flujo sanguíneo y la destrucción del tejido cerebral. Las causas, pues puede ser por un aumento de la presión en lo que son los capilares o una lesión en la pared de estos mismos, lo que hace que sea permeable al líquido. Otro, como ya también lo habían mencionado, es un golpe muy grave en la cabeza, entonces los capilares quedan traumatizados y el líquido sale. Entonces, pues bueno, pues digamos que el proceso es que va a comprimir lo que son los vasos, va a reducir el flujo sanguíneo y va a producir isquemia cerebral. Entonces, esta isquemia va a dilatar a las arteriolas y va a incrementar la presión en los capilares. Y con este incremento de presión es cuando da lugar a la salida de más líquido todavía. Que era lo que platicábamos al principio, ¿sí? Sí, exactamente. Adelante. Las que seguimos, ¿correcto? Pues bueno, ya por último, Por último, tenemos lo que es el metabolismo cerebral. El índice metabólico cerebral total y el índice metabólico de las neuronas, perdón. En condiciones de vigilia en reposo, al metabolismo cerebral le corresponde aproximadamente el 15% del metabolismo total del organismo. La mayor parte de este metabolismo va a ocurrir en lo que son las neuronas. Entonces, pues bueno, van a bombear lo que son iones a través de las membranas, sodio y calcio al exterior de la membrana y el potasio al interior de la membrana. Entonces, cada vez que la neurona conduce a un potencial de acción, los iones van a atravesar las membranas y pues van a necesitar transportarlas para restablecer las concentraciones. Después, pues bueno, el encéfalo no va a ser capaz de efectuar un metabolismo anaerobio. así es, no Por, necesita de oxígeno, totalmente. por el elevado índice metabólico de las neuronas, por lo que la actividad neuronal depende completamente de la liberación del oxígeno desde la sangre. Y pues bueno, ahí el libro mencionaba que era un tiempo muy corto, o sea, de 5 a 10 segundos en los que Si no hay pues oxígeno, nos vamos a meter en problemas, ¿va? Ajá. Y casi toda la energía utilizada por las células del encéfalo llega por la glucosa extraída de la sangre. Y eso es todo el tema de hoy. Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Si Dios quiere, mañana, 9 de la mañana, con el primer tema de digestivo, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Gracias, Sí, Fer. doctor. Gracias a todos. Bonita Nos mañana. vemos, doctor. Gracias. Bye.